Bueno, vamos hoy a conversar sobre algunas cuestiones relativas a la salud mental perinatal en el trabajo que realizamos con estas compañeras que ahora voy a presentar en la Red Nacional de Salud Mental Perinatal y también en nuestros ámbitos de desempeño público y privado. Mi nombre es Lucía Brienza y quienes me acompañan hoy son María Fernanda González e Ivana Cornejo. María Fernanda es doctora en psicología, profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de aquí de Argentina. Ivana es médica, especialista en medicina general, especialista en psiquiatría, psiquiatra perinatal, integrante del capítulo de docencia e investigación y del grupo de trabajo de perinatología de APSA y psiquiatra de planta del Hospital Heller de la provincia de Neuquén en la Patagonia Argentina. Y quien les habla, Lucía, soy yo, psicóloga diplomada en salud mental perinatal, doctora en humanidades, profesora asociada e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNR de Argentina. En mi caso voy a hacer una introducción para luego darle el pie a mis compañeras y voy a hablar de pensar la salud mental perinatal y su relación con la categoría de género en el trabajo en red, ¿sí? En primer lugar, voy a hacer esta presentación haciendo énfasis en la categoría de género, dado que pareciera, digamos, que cuando hablamos del ámbito de lo perinatal, va de suyo que el género está incluido por el tipo de prácticas a las que nos referimos. Sin embargo, nos encontramos a diario con que la categoría de género, en su capacidad de impactar en las prácticas de salud, no está presente, es decir, solo está presente como un dato dado el hecho de que somos mujeres o quienes nos identificamos como mujeres, quienes atravesamos el periodo perinatal, pero que lo que implicaría, digamos, hablar de género en salud mental suele estar dejado de lado. Por lo tanto, el trabajo que intentamos realizar desde la Red de Salud Mental Perinatal de Argentina no solo tiene que ver con los lazos entre colegas, con las investigaciones, con los grupos de trabajo, con los grupos de discusión, los grupos de atención, sino que además tiene que ver con hacer visible la necesidad de incorporar la categoría de género en nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de que contamos con una evidencia cada vez más fuerte de que hombres y mujeres vivimos y por lo tanto también nos enfermamos por diferentes causas, las diferencias se siguen manteniendo invisibles, el enfoque en salud mental sigue siendo especialmente androcéntrico y además nos topamos con un dato muy difícil de cambiar, que es la falta de información científica sobre la salud de las mujeres. Voy a explicar en qué consisten estas tres cositas y cómo impacta esto especialmente en la salud mental perinatal. Cuando digo que las diferencias se mantienen invisibles, me refiero a que la mayoría de las investigaciones sobre causa y tratamiento de trastornos mentales o de enfermedades mentales no incorporan la diferencia de género. Hacen propuestas neutras o con sesgos de género o de sexo, lo cual es bastante peor. E incluso en el ámbito de lo perinatal, no indagan en las particularidades de este periodo, dando por sentado muchas veces que como se trata de un periodo normal y natural en la vida de una mujer, no tiene ninguna particularidad extra o no tiene que ser tratado de un modo diferente en lo que hace al ámbito de la salud mental. Por supuesto estoy hablando de las cosas que venimos arrastrando desde hace mucho y de ninguna manera estoy diciendo que no haya nuevas investigaciones y de hecho las compañeras van a hablar de estas investigaciones o de estos casos también y van a mostrar su trabajo incorporando esta categoría, pero digo que seguimos arrastrando este peso. En cuanto al enfoque androcéntrico, me refiero puntualmente a la idea de que lo androcéntrico es la mirada neutral, cuando en realidad el foco está puesto en cómo se desempeñan o cómo viven los hombres. Entonces, ese enfoque se ha basado centralmente en la salud y en el organismo masculino y equipara la salud de los hombres con la de cualquier ser vivo, no importa cuál sea su identidad sexogenérica, ¿sí? Y esto además tiene un impacto muy fuerte en lo que es la salud mental. Y cuando hablo de falta de información científica sobre la salud de las mujeres,
Me refiero puntualmente a la infrarrepresentación, a la infravisibilización que se tiene sobre la salud mental de las mujeres y especialmente decía en el periodo perinatal, en donde se tiende a normalizar una serie de situaciones y de cuestiones, digamos, que hacen a la especificidad de ese periodo, ¿sí? ¿Qué significaría entonces o qué intentamos hacer cuando buscamos incorporar la perspectiva de género en la salud mental? Al menos dos cuestiones claves. Por un lado, por supuesto, digamos, pensar en un modelo de salud integral. ¿Qué quiere decir un modelo de salud integral? Un modelo de salud que no piense solo en una parte de la salud, sea la biológica, sea la social, sino que tome en su conjunto la biología, el contexto social e histórico en el cual esas personas están viviendo y por supuesto esta categoría que proviene de las epistemologías feministas, que es la importancia de la experiencia de vida, es decir, recuperar la experiencia, en este caso, cuando hablamos de perinatalidad, de las mujeres que atraviesan diversas situaciones y que puedan dar cuenta de qué procesos de salud mental y de enfermedad están viviendo, valorizando, poniendo en valor su palabra. Y luego, digamos, otra cuestión que es pensar, por supuesto, en la salud diferencial, es decir, considerar que los aspectos tanto biológicos, sociales, históricos como experienciales, por supuesto, van a tener un impacto diferente en hombres y mujeres y que muchas veces son ellos mismos causa de diferencias e inequidades, ¿sí? En ese sentido, en el trabajo en red buscamos recuperar la experiencia de las mujeres en el ámbito perinatal y hacer de esa experiencia muchas veces, cuando se puede, una sistematización para visibilizar las dolencias en salud mental, pero también para buscar modos posibles de solucionar o de recuperar posibles horizontes de solución a esos problemas, ¿sí? En 1995, la OMS dijo ya que el género era determinante de la salud de las personas. Es decir, que hace ya muchísimo tiempo, casi 30 años, esta idea está vigente y ha sido reconocida como tal. No obstante, no siempre puede verse en las prácticas, es decir, no siempre se incorpora la idea de que el género no solo puede tener que ver con las diferencias, ¿sí?, sino que además es determinante en los modos en que vivimos los procesos de salud y enfermedad. Esto impacta directamente en las prácticas cotidianas de profesionales y usuarios y usuarias de salud mental, pero sobre todo impacta, digamos, en la visibilización, cuando hacemos investigación, de los sesgos de género, es decir, lo que nos lleva a basarnos muchas veces para la atención en los estereotipos de género que todos y todas tenemos incluidos en el modo de pensar el comportamiento, las dolencias y las patologías en salud mental, y cómo esos estereotipos se plasman en estos sesgos de género que consisten justamente en pensar que hay cosas que solo pasan a determinadas personas por determinadas características. En este caso puntual me refiero a cosas que solo le pasarían a las mujeres, ¿sí? Y cuando hacemos el foco un poco más chiquito en el caso de la salud mental perinatal, nos encontramos con que las desigualdades y las inequidades son abismales, justamente porque no se le da una especificidad o no se le suele dar una especificidad puntual a las vivencias particulares de la salud mental de las mujeres, tanto que buscan un embarazo, que gestan, que paren y que luego viven su puerperio, ¿sí? Uno de los estereotipos de género, de hecho, más comunes es el estereotipo de la mujer histérica, demandante, que se queja de más o que pide demasiado. Ni hablar si esa mujer no está feliz, sea con su embarazo, sea con el nacimiento de su hijo, sea con el parto que ha tenido. En ese sentido, lo que quisiera rescatar o mencionar en este caso, y obviamente es muy, muy acotado por el poco tiempo que tenemos y para poder darle tiempo a mis compañeras, es el valioso trabajo que se llevó adelante desde la Red Nacional de Salud Mental Perinatal durante la pandemia, organizándose guardias telefónicas activas para la atención y acompañamiento de las mujeres
que quedaron de las mujeres atravesando su periodo perinatal, que quedaron totalmente desprotegidas en un contexto en el cual, digamos, solo podían entrar a los sanatorios, consultas y afines estando solas, en donde se vulneraron muchos de sus derechos y en donde todo esto, digamos, nunca se consideró como una posible variable de impacto en la salud mental, ¿sí? En ese sentido, creo que mis compañeras van a poder explayarse un poquito más desde distintas ópticas en lo que esto ha significado, pero bueno, el trabajo en red, incorporando esta categoría de género, es lo que nos permite hoy pensar en otras dimensiones y en estas vivencias y en la recuperación de experiencias puntuales de estas mujeres para también poder brindar una atención, en este caso en red, en este caso de todas las mujeres que integramos la Red Nacional de Salud Mental Perinatal para intentar dar una solución a esas vivencias y esas experiencias tan puntuales que hubo durante la pandemia. En ese sentido, las guardias se organizaron de forma tal que siempre había alguna compañera disponible. Al comienzo, incluso en los momentos más duros de la pandemia, había a veces hasta 10 compañeras disponibles para poder atender estas consultas virtuales y brindar el acompañamiento que estas mujeres no tenían ante el recrudecimiento de muchas patologías o incluso de simplemente estados de ánimo, ¿sí? Alterados, podríamos decir, por la misma vivencia de la pandemia que atravesaba su gestación, su parto o su puerperio. En ese sentido también la red demostró poder dar una respuesta, aunque a veces acotada, a las demandas sociales sin diferenciar cuestiones de clase, cuestiones de pertenencia social y simplemente con el afán de dar esta contención desde una formación profesional que incluya esta categoría. Hoy en día la red intenta tener otros espacios, otra llegada, reconvertirse a la luz, digamos, de la también reconversión del tránsito de la pandemia, y tenemos un montón de espacios desde los cuales intentamos relanzar la formación, la investigación, la puesta en común de experiencias que no siempre funcionan idealmente, pero que no obstante intentamos seguir dándole el empuje necesario. Dicho esto, que es muy general, pero que no quería dejar de compartir con ustedes, le voy a dar pie a que hable y nos cuente su experiencia María Fernanda González, que nos va a hablar de trayectorias de atención y salud mental perinatal en pandemia en Argentina. Gracias, Lucía. Bueno, un gusto estar acá y un saludo para quienes están asistiendo hoy a este evento. Bueno, voy a compartir mi pantalla para hablar de lo que has mencionado, Lu. Bueno, lo que voy a hablar, lo que voy a presentar es una investigación que realizamos una, desde una beca que ganamos, digamos, en la convocatoria del Ministerio de Salud durante la pandemia, pero que esta investigación de alguna manera es hija de esta red de salud mental perinatal, ya que participamos varias de las personas que estamos en la red y que también, digamos, compaginó de alguna manera nuestros perfiles, ¿no? Yo trabajo en la universidad, tengo un perfil más académico y las compañeras que están en hospitales, en atención perinatal, pudieron, digamos, desarrollar sobre todo el trabajo de campo. Así que, bueno, el trabajo se llamó así, Trayectorias de Atención y Salud Mental Perinatal en Pandemia, y como les decía, responde a un financiamiento por parte del Ministerio de Salud a través de unas becas para estudios multicéntricos de Salud Investiga. Bueno, nosotras al pensar en esta investigación, un poco en la línea de lo que decía Lucía recién, nos situamos en la idea de sindemia, ¿no? Que es un término que proviene de la antropología médica y que habla de la confluencia o de la interacción de diferentes pandemias, podríamos decir, ¿no? De lo que en algún momento se habló de las pandemias dentro de la pandemia, y rescatando entonces la importancia de las condiciones sociales, dentro de las cuales está el género, como bien decía Lucía, en la salud de los individuos y las poblaciones.
Por tanto, con nuestra investigación quisimos estudiar este concepto de trayectorias para ver cuáles han sido entonces los tránsitos dentro de esas condiciones de vulnerabilidad de la población, específicamente de mujeres embarazadas y puérperas, pero más allá de un enfoque de la pandemia como evento puramente biomédico, ¿no? También, por otro lado, intentamos tener una idea de lo que se llama el sufrimiento psíquico, no una mirada psicopatológica sobre los eventos que íbamos a encontrar y que encontramos, sino hablar de sufrimiento psíquico en estos entornos de condiciones sociales, en la línea de lo que destaca la epidemiología crítica en salud mental. Por tanto, digamos, nuestra idea era trabajar las trayectorias de atención en salud en pandemia, las trayectorias de atención perinatal en pandemia y vincularlas con algunos indicadores de salud mental perinatal. ¿Esto por qué? Porque, bueno, ya por diferentes trabajos a nivel global sabíamos que había una afectación cuando comienza la pandemia. Muchos grupos de investigación se ponen a estudiar qué pasa con las mujeres embarazadas y puérperas y en muchos casos encuentran que efectivamente hay un empeoramiento de indicadores de salud mental perinatal en diferentes partes del mundo, ¿no? Por tanto, nosotras trabajamos con esta idea de trayectorias de atención en pandemia. La idea era buscar entonces qué estaba pasando en los cambios en la atención sanitaria. Teníamos ya datos que provenían también de investigaciones a nivel global y algunas aquí en Argentina, de que, bueno, y la información también que íbamos recibiendo, que en los hospitales se había suspendido, por ejemplo, el acompañamiento en los partos o en las consultas, que también había mayor índice de cesáreas, algunas mayores inducciones de partos, y esto también a través de la voz de los grupos activistas que en Argentina tienen un lugar muy especial, muy importante, que habían relevado algunas de estos problemas que se estaban presentando en la atención sanitaria. Como les decía, también la evidencia científica mostraba a nivel general estos cambios. Tanto que, digamos, empieza a afectar esta idea, digamos, de la pandemia, pero ampliada em, a los efectos en salud mental, digo, tanto empieza a afectar que, por ejemplo, en Colombia se realiza un estudio con mujeres embarazadas en una encuesta online y fíjense lo que ellos encuentran, ¿no? La conclusión es que aunque las infecciones por COVID durante el embarazo han sido moderadas, eso fue una buena noticia, digamos, sin embargo, la pandemia causó una gran carga de salud mental en las mujeres embarazadas, o sea que empezamos a tener ya en 2020 un indicador de que esto estaba sucediendo. En Argentina empieza un grupo de investigación muy importante de la Universidad de Mar del Plata, hacer un estudio longitudinal y comienzan a hacer un seguimiento también de mujeres, de un grupo de mujeres embarazadas, haciendo, digamos, diferentes evaluaciones de la salud mental a lo largo de la pandemia, en los diferentes momentos que van pasando, desde el aislamiento más estricto hasta los diferentes momentos de distanciamiento social, y encontraron justamente lo que está aquí, ¿no? Que si comparando las mujeres embarazadas con grupo control de mujeres no embarazadas, en ese seguimiento que hicieron, encontraron un aumento más pronunciado de la depresión, la ansiedad y el afecto negativo en las mujeres embarazadas que en las mujeres no embarazadas. Por tanto, en nuestro estudio, lo que hicimos fue tomar eh, dos muestras de embarazadas y de puérperas y realizamos una encuesta también, que fue una encuesta presencial, no fue online, se realizó en los hospitales que ahora les voy a contar, y tanto en las embarazadas como en las puérperas tomamos datos de socioeconómicos, las trayectorias de atención, es decir, los cambios que había habido en la atención de la salud perinatal, y en embarazadas tomamos un indicador de ansiedad, que es este instrumento, el GAD-7,
Y en puérperas trabajamos con la escala de Edimburgo, que es una escala ampliamente validada para la población de puérperas. La muestra está compuesta por mujeres embarazadas y puérperas de estos 3 hospitales. Gualeguaychú y Concepción del Uruguay son hospitales que quedan en esas ciudades de la provincia de Entre Ríos. Son hospitales que son hospitales, digamos, el de mayor complejidad de ambas ciudades, pero las ciudades son ciudades medianas, de unos entre 50 y 100.000 habitantes. En cambio, el Hospital de Lanús es un hospital también de alta complejidad, pero que queda en lo que conocemos como el Gran Buenos Aires, que es una zona altamente poblada y ya veremos también con indicadores socioeconómicos diferenciales. Aclaro esto porque tiene que ver con los resultados que después voy a mostrar. Bueno, aquí tienen un esquema de lo que fue la muestra. Trabajamos con mujeres desde los 16 años hasta más de 31 y con diferentes niveles socioeconómicos indicados por el nivel educativo, el nivel de ingresos, etc. Tomamos a 100 mujeres en cada hospital. Voy a hablar brevemente de los resultados preliminares que encontramos en las mujeres embarazadas. Bueno, ¿cuál es la situación económica general en Argentina en pandemia en las cuales se insertan estas mujeres embarazadas? Bueno, en este momento, en el segundo semestre de 2020, sabemos que a nivel global la pandemia también afectó muchísimo la pérdida de empleo. Bueno, en Argentina eso también, aunque digamos, la pandemia se suma a una situación socioeconómica bastante complicada, preocupante, porque tenemos un índice de pobreza del 42% y en ese momento, en 2020, el de indigencia llegó al 10%, un 2% más que en el mismo periodo de 2019, y la pobreza en niños y niñas hasta los 14 años es del 57.7%. En nuestro estudio teníamos que el 45% de la muestra estaba por debajo de la línea de pobreza, ya que sus ingresos no cubrían lo que se llama la canasta básica. Y de ese 45%, el 18% es indigente. En cuanto a los indicadores de empleo y hogar, teníamos que el 59% de las mujeres, de las embarazadas en este caso, son amas de casa y solo un pequeño porcentaje tenían un trabajo formal, incluso en algunos casos tenían ese trabajo formal se perdió durante la pandemia. Y luego veníamos que en el 61% de los hogares hay niños y niñas de 0 a 12 años, o sea que este no era su primer embarazo en general. Bueno, en cuanto al seguimiento y la salud mental, perdón, la salud prenatal, la salud prenatal de estas mujeres en mayoría eran sanas, no tenían, según lo que ellas referían, ninguna patología obstétrica y venían llevando una media de 7 controles prenatales dentro del sistema de salud público, que es un buen indicador del seguimiento del embarazo. Cuando les preguntamos cómo habían afectado la vida cotidiana, cómo se había afectado la vida cotidiana por causa del COVID, lo que nos dijeron es que encontraban una gran afectación. Casi el 40% decía que se había visto afectada su vida cotidiana, y dentro de ese, fíjense acá, empieza a haber diferencias entre los hospitales. El 54% de las embarazadas del hospital de Lanús, que es donde les decía yo que había mayor densidad de población, dice que se vio muy afectada su vida cotidiana. En cambio, los hospitales de las ciudades más pequeñas baja un poco esa afectación. Lo mismo para la participación en las actividades laborales. Y en general, ellas sienten que la pandemia tenía en ese momento un alto impacto en su vida cotidiana. Cuando vemos entonces qué pasa con el indicador de ansiedad en el embarazo, encontramos un número bastante importante, muy alto de ansiedad, pero este número del 57% que las embarazadas manifiestan ansiedad en la interpretación o la lectura de los datos del GAT-7,
Es alto, de hecho a nosotras nos preocupó cuando lo encontramos, pero luego cuando revisamos la literatura científica encontramos efectivamente que en otros países y en otras poblaciones también se encontraba un nivel similar de ansiedad en embarazo. Ahora bien, fíjense que las diferencias por hospital son bastante importantes, de hecho son estadísticamente significativas, porque el 90% de las embarazadas del hospital de Nanús dan esta puntuación de ansiedad, mientras que sucede lo mismo solo en el 40% de los hospitales de la provincia de Entre Ríos. Entonces, las diferencias significativas están puestas en el tipo de hospital, pero nosotras lo vinculamos más al centro urbano, a las digamos, condiciones de vida, al estado civil, también las mujeres solteras, un poco vinculando con lo de género que decíamos hoy, ¿no? Las mujeres que se encuentran solas, que encaran solas su embarazo y la crianza, tenían más indicadores de ansiedad, y la ocupación, cuando tenían un empleo autónomo o en relación de dependencia, presentaban mayor ansiedad. Y esto está vinculado a la pérdida de empleo o al desmejoramiento del empleo que sucedió durante la pandemia. Esto nos parece muy interesante porque también preguntamos de manera tanto cuanti como cualitativa cuáles eran sus preocupaciones en el contexto de pandemia. El 63% dijo que le preocupaba los cambios que pudiera haber a la atención hospitalaria, ¿no? Y también que los bebés se contagien al nacer, aunque luego esto, digamos, dentro del hospital, que no pudieran estar acompañadas, quedarse sin atención médica. De hecho, esta frase lo resume, ¿no? Una mujer nos dijo, bueno, me preocupa todo, que me contagie en el hospital, que tenga algún problema, que no pueda estar cerca mío el bebé, que no pueda estar acompañada, y hay un 90% de preocupación por la salud del bebé. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también cuando preguntábamos por el tipo de información que habían recibido por parte de los y las profesionales de la salud, las mujeres nos contaban que en general se les había informado sobre los protocolos de atención, es decir, si podían entrar acompañadas, que en general era que no, y que en caso de infección, cuáles eran los protocolos que se seguían dentro del hospital. Pero no había habido mucha más información que esa, es decir, no había habido digamos, no se había indagado en los motivos de preocupación de las mujeres, ni se había despejado otro tipo de dudas, como por ejemplo, qué pasaba si el bebé se contagiaba, si podían estar o no con esos bebés, cuáles eran los riesgos en la salud de los bebés si había contagio. Es decir, que las mujeres reclamaban realmente mucha más información que la que se le había dado en las consultas a las que habían asistido. Por tanto, aunque esto es una conclusión provisoria, pero creo que sirve y está un poco en la línea también del Día Mundial por la Salud Mental Materna, reconocemos aquí en nuestra investigación lo que ya sabemos, ¿no? La necesidad que las mujeres y sus familias y sus bebés tienen de apoyo y acompañamiento, no solo en lo que es, digamos, la atención perinatal, sino en la salud mental perinatal. Y también nos interesa, y esto también es una invitación a la colaboración, seguir produciendo conocimientos sistemáticos en salud mental perinatal en la región, porque hay escasos estudios y creemos que es muy relevante tener estudios situados, contextualizados a nuestra realidad regional. Así que bueno, muchísimas gracias y voy a dar paso a mi compañera para que continúe. Bueno, ahora entonces muchas gracias, Fer. Nuestra compañera Ivana va a hablar sobre abordaje en psiquiatría desde una perspectiva interdisciplinaria y en red comunitaria. ¿Sí? Bueno, Ivana. Bueno, muchas gracias por el espacio y gracias a las compañeras de la Red de Salud Mental Perinatal de Argentina por esta convocatoria. Yo voy a compartir pantalla ahora. A ver. Bien. Bueno. Avísenme si se ve bien. Sí se ve, Iván. Bien, perfecto. Bueno, entonces empiezo. Bueno, yo voy a hablar de esto, del abordaje en psiquiatría y del armado de red a partir de un caso clínico de una paciente con depresión posparto.
Les voy a contar un poquito de la paciente y después les paso a contar cómo hicimos el abordaje en red para el acompañamiento de ella. El nombre ficticio de la paciente es Ana, es una mujer de 34 años que ingresa a mi consultorio derivada por su ginecóloga cuando en el primer control de puerperio observa síntomas de angustia y con muy buen criterio la ginecóloga la deriva a mi consultorio. Ella ingresa cursando 22 días de puerperio de su segunda hija, Laura. Ingresa con mucha angustia y me cuenta que esta angustia está desde el día que nació Laura, con crisis de llanto todos los días, con adinamia, anedonia, sin deseos de realizar ninguna actividad, sin deseos de levantarse de su cama y con ideas de muerte desde el primer control, desde la primera vez que vino. En los antecedentes de este nacimiento, ella me cuenta que fue un embarazo buscado y deseado, que transcurrió sin complicaciones clínicas. Ella tiene otra hija, Sol, de 8 años de edad, que también fue un embarazo deseado, que nació por parto vaginal, esta nena mayor, y me cuenta que en el puerperio de esta nena no presentó ningún síntoma afectivo como le estaba pasando en el puerperio, en este nuevo puerperio. Perdón, interrumpo un segundito. No están pasando las diapositivas, vos estás pasando de... Yo las pasé. Sí, acá quedó de nuevo tildado en la primera, como pasó la otra vez. Fíjate si... Podemos... Voy a ver si ahora sí, ahí está, ahí está. ¿Ahí está? Sí. Bueno. Voy a ir pasando entonces. Un segundito. Bueno. Esta nueva bebé, Laura, nació por parto por cesárea, por posición podálica, en una clínica de la ciudad. Como antecedentes personales, Ana me cuenta que está en pareja con Juan desde hace 10 años, que es hija de padres separados, que sus padres se separaron cuando ella era pequeña y ella se quedó a vivir con su mamá y su nueva pareja, y me cuenta que a los 10 años sufrió abuso sexual por parte de la pareja de su mamá, que ella se lo contó a su mamá y que ella lo minimizó, o sea, que no le dio importancia a lo que ella le estaba contando. Me cuenta que a partir de ese abuso sexual, ella sufrió abusos emocionales constantes por esta persona y amenazas durante toda su adolescencia, y que convivió en este contexto familiar hasta los 22 años, cuando conoce a su actual pareja y se va a vivir con este. En cuanto a la mamá de Ana, ella me cuenta que en su infancia y adolescencia ella ve a su mamá como cómplice de su abuso, como una mamá negligente. Ella me dice no me cuidó, nunca me escuchó. En su vida adulta, Ana asume un rol de cuidado con su madre, ya que ésta lleva una vida de excesos, de abuso de sustancias, de relaciones ocasionales, sin techo fijo, va unos días a la casa de un amigo, otros días a la casa de otro amigo, hasta que cae en la casa de ella, y ella con muchas dificultades para ponerle límites. Sin embargo, ella intenta que haya un vínculo de abuelazgo para con sus hijas. En este embarazo, el embarazo de Laura, ella me dice que transcurrió sin complicaciones clínicas, pero que estuvo triste todo el embarazo, a pesar de haberlo buscado. Durante su embarazo le venían continuamente recuerdos de su abuso y de la relación con su madre, y por estos pensamientos continuos que tenía del tema del abuso y de la relación con su mamá, es que en un momento decide ella hablar con su mamá y preguntarle si era cierto todo lo que ella recordaba, porque hasta ella misma dudaba de sus propios recuerdos. Su madre le reafirma que sí, que ella sabía todo, sabía lo del abuso, que ella le había contado, que tampoco había hecho nada, y esto la derrumba aún más a ella. Las preguntas, ¿por qué no me cuidó? ¿Por qué dejó que esto pasara? Eso la acompañó durante todo el embarazo. Lloró mucho durante todo el embarazo, estuvo muy angustiada durante todo su embarazo y nadie se dio cuenta de lo que ella le estaba pasando. En cuanto al parto de esta bebé, la bebé estuvo sentada todo el tercer trimestre. Ella pensaba que iba a cambiar, o sea, que iba a cambiar de posición para poder parir. Ella quería parirla por vía vaginal. Y a las 38 semanas, cuando ella va al control con la obstetra decide programarle una cesárea para la semana siguiente. Ana no quería, ella quería esperar, quería al menos tener trabajo de parto, que se desencadene el trabajo de parto y después si tenía que ir a cesárea, que vaya a cesárea. Pero bueno, no la escucharon. Le explicaron todo, cómo iba a ser la intervención, todo lo que iba a pasar, pero no escucharon su deseo, no lo entendieron.
Lo que me dice ella de esto es: sentí que otra vez abusaban de mi cuerpo, me lastimaron, me volvieron a lastimar, no me pidieron permiso, no me escucharon y me dijeron que era una maricona. Esas son las textuales palabras cuando la obstetra le explicaba cómo iba a ser la cesárea, cómo iba a ser toda la intervención, y le decía, bueno, no llores, no seas maricona. En este contexto de miedo y angustia es que nace Laura. Bien clínicamente, buen peso, todo bien. Ella también pasó bien la cesárea, clínicamente bien, pero angustiada, triste, lastimada, con culpa de no haber podido parir también. En cuanto a la relación con esta bebé, ella me dice, yo la tuve por Sol, o sea, por la hermanita más grande. Me arrepiento de que haya nacido, no sé cómo cuidarla, estoy con ella y quiero salir corriendo. Todos los días se me hacen eternos, a veces pienso que ellas estarían mejor sin mí, ahí es cuando vienen las ideas de muerte. Cualquier persona las podría cuidar mejor que yo, o sea, si yo no estoy, ellas estarían mejor. Estas eran las palabras de Ana en las primeras entrevistas. Otra cosa llamativa es que no nombraba a Laura, decía la bebé o la chiquita, o sea, con mucha dificultad para este vínculo. Le costaba mirarla, si bien la amamantaba, no la miraba, le costaba muchísimo cuidarla. Bueno, en cuanto al diagnóstico de Ana, toda su apariencia decía que ella estaba depresiva, o sea, una chica muy chiquita, muy flaquita, toda gris, gris, ropa grande, con mucha cara de tristeza, de angustia, con ánimo depresivo, anedonia, anorexia, estos sentimientos de culpa, pensamientos intrusivos constantes, ideación suicida desde la primera consulta. Su depresión obviamente impresiona que no comenzó en el posparto, sino que empezó en el embarazo, donde reactivó los conflictos no resueltos con la madre, donde volvió a sentirse como esa hija desprotegida. En su parto reactivó el trauma del abuso, al sentir nuevamente que su cuerpo estaba siendo abusado, que estaba siendo maltratado. Yo le tomé escala de Edimburgo en la tercera entrevista y el puntaje que le dio fue de 23, que es muy alto. Y ahí es cuando empezamos a armar el abordaje terapéutico, el armado de la red. Ahí yo consulto a una psicóloga perinatal de la zona que la toma y que empieza a trabajar conmigo en conjunto. Tengo una entrevista con el marido, una entrevista presencial, después tenemos entrevistas virtuales, después tenemos llamadas telefónicas, mensajes, o sea, el marido es como que funcionó ahí como la principal red de sostén de ella. Yo le buscaba videitos sobre hombres que habían acompañado a mujeres con depresión postparto y se los mandaba también. Él como aceptaba mucho todo lo que yo le proponía. Había una amiga muy cercana también que siempre estuvo ahí al pie del cañón, que fue también parte de esta red, parte importante de esta red, porque ella venía a la casa para que Ana se bañara, venía para que Ana durmiera un poquito, o sea, estuvo ahí siempre ahí presente. Y con el marido y con esta amiga pudimos poner en rol a la madre también, con muchas precauciones, con mucho cuidado, pero también le dábamos así como tareas específicas, como por ejemplo que vayas a jugar con la otra nena, que la lleve a jugar, que la lleve a pasear, que se quede con la otra nena también para que esto no sea un generador más de culpa para Ana, de no poder cuidar o no poder jugar con la otra nena, con la nena mayor. Comenzamos a trabajar este vínculo con su madre también porque era una madre muy compleja. Y también se pudo revincular con su padre, que el padre hacía mucho que no hablaba con él y al menos el padre empezó a llamarle y empezó a mandarle mensajes todos los días para preguntarle cómo estaba. Entonces ahí como que se armó esta red. Hicimos como una especie de internación domiciliaria porque también en un momento la idea fue internarla a ella, pero bueno, conseguir una cama de internación para salud mental para una madre con su bebé es complicadísimo. Acá en Neuquén y me parece que en todas partes de Argentina. Entonces armamos esta especie de internación domiciliaria, en donde estuvo la amiga, el marido, la psicóloga, la madre como podía, con lo que podía, las hermanas con lo que podían, también el padre. Y bueno, y ahí fuimos armando, nos fuimos empezando a acompañarla de esta manera. Ella empezó tratamiento psicofarmacológico desde la primera consulta por la complejidad de su situación. Los encuentros con ella fueron muy frecuentes. Habíamos hecho una evaluación en el hospital, por lo que contaba esto de tratar de programar una internación, que al final no fue, pero bueno, fue la internación domiciliaria. Y en cuanto a la evolución, así, paso a paso acompañamos y ella fue mejorando. Cuando armé esta presentación, que fue hace unos meses,
ella estaba mejorando y ahora está mucho mejor. Ya estamos en descenso de medicación, mejoró su estado de ánimo, su voluntad, no tiene más ideas de muerte, no tiene más pensamientos intrusivos. Si bien tiene días de tristeza, tiene otros días que está mucho mejor. Empezó a salir con la bebé, sale con ella, se compró un fular para pasear con ella por la calle. Pudo nombrar lo que vivió como violencia obstétrica también, o sea, pudo nombrar este parto, que no la hayan escuchado y no le hayan respetado su decisión, como algo violento. Se sumó un relevamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, de las Casildas, para poner en palabras esto que le pasó también. Estaba pensando en hacer una denuncia. Y bueno, así es como ella empezó a mejorar y fue mejorando muchísimo. Y bueno, más que nada quería presentar este caso, quería hablarles de este caso, más allá de la situación de depresión puerperal que vivió ella, para poder compartir esto de que no se puede vivir un puerperio en soledad, o sea, que hace muchísima falta la compañía, que hace mucha falta la red, que todos y cada uno de los que están alrededor de la mujer que está puérpera tiene su función y tiene un rol muy importante en el cuidado de ella y en el cuidado de la bebé, en la compañía. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias también, Ivana. Bueno, como cierre de estas intervenciones, solo quería comentar la importancia que tiene para nosotras el trabajo en red. Por supuesto que al ser una red tan amplia, y como bien también mencionaba Fernanda, los intereses dentro de esa red son diversos, las formaciones y las trayectorias son diversas, pero pensamos fuertemente en que esta red sirve para armar lazos, para tender puentes, para pensar junto a otros, para encontrarnos también, conocernos y reconocernos en estas tareas, en las diversas aristas que tiene esta tarea de visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental materna, de la salud mental perinatal, y que en este trabajo lo que intentamos hacer, cada una de nosotras, insisto, desde su práctica, desde su espacio, desde su área de trabajo, es poder nombrar y poder mostrar cuáles son las diferencias de género en el ámbito de la salud mental perinatal, visibilizar la salud mental materna y su importancia, y también subrayar que cuando las diferencias de género se invisibilizan, nos lleva necesariamente esa invisibilización a prácticas que pueden ser absolutamente injustas, pero sobre todo, además de injustas, complejas a la hora de atender la particularidad y la singularidad de las mujeres que atraviesan estos momentos que tienen que ver con lo perinatal. Y esto que puede parecer solo descriptivo, digamos, en realidad es nodal para entender la salud mental materna, la importancia del cuidado de esa salud y cómo impactan, digamos, justamente determinados hechos, como bien, por ejemplo, lo mostraba Ivana en el abordaje de su caso, o como lo mostró Fernanda, digamos, en el estudio que han hecho en relación a lo que se ha vivido, al menos en Argentina, durante la pandemia. Estas dos exposiciones muestran muy bien que si no cuidamos la salud mental de las mujeres, y especialmente no cuidamos la salud mental materna, digo, hay diversas vivencias que pueden tener un impacto en el mediano y largo plazo, y que incluso si lo pensamos en términos pura o estrictamente económicos, que por supuesto no es nuestra línea de pensamiento, digamos, pero hasta esto conlleva una inversión mayor en salud mental, con lo cual, digamos, pensar en estas diferencias de género, pensar en las particularidades de estas vivencias, recuperar las experiencias de las mujeres en el periodo perinatal y, por lo tanto, pensar en políticas públicas de prevención resulta nodal. Nosotras, como parte integrante de esta red, intentamos también tener llegada, y en algunos casos la hemos tenido, digamos, a los espacios de conformación de políticas públicas, y el valor, como decía esta red, más allá de los diversos espacios y las distintas afinidades dentro de la red, es poder pensar con otros, pensar con otros, con otras, y justamente tender estos puentes para lograr esta visibilización a partir de la inclusión de la categoría de género como una categoría central. Bueno, muchas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado nuestra exposición
y gracias por, por invitarnos y poder participar en estas jornadas.